Son las 10 de la mañana con 50 minutos y bueno, Salud, ahora sabemos, ha gastado 25 millones de soles en 4 medicinas específicas, pese a que los especialistas no lo recomendaban. Y hemos hablado en los últimos días acerca del uso de ciertas medicinas que ya según una resolución ministerial pues no van a ser más efectivas en el protocolo. El doctor Celis, médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, ¿recuerdas, Mauricio? Él especuló que detrás de todo esto había una fuerte presión comercial por compras que se habían realizado. Y claro, después se tienen que dar las explicaciones del caso. Comentamos esto con el doctor Elmer Huerta. Doctor, muy buenos días. Hola, Mabel, buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Mabel, este es el tema, ¿no? El tema es que ya desde los últimos meses se ha venido hablando de que estas medicinas no eran, digamos, medicinas que eran efectivas en el tratamiento, pero sin embargo, obviamente las guías del MINSA decían que había que seguirlas usando y por lo tanto algunas organizaciones, entre ellas Salud, estaban haciendo las compras. La pregunta que queremos hacerle al doctor Edward Mesones, quien es médico epidemiólogo y profesor de catedrático e investigador y miembro del Comité Nacional de Investigación Científica del Colegio Médico del Perú, es cómo se hacen estas compras. Quisiéramos para que nuestros oyentes tengan una idea clara de cómo es que las autoridades, Mabel, planean hacer las compras, qué elementos toman en cuenta, etcétera. Les saludamos a la distancia al doctor Edward Mesones Holguín. Doctor Mesones, qué gusto de saludarlo. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, doctor Huerta? ¿Cómo está Mabel, Mauricio? Muy buenos días. Buen día, doctor. Encantado, doctor Mesones. Gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias. Pónganos así, en términos generales. Por ejemplo, cuando un gobierno, una institución como Salud necesita comprar medicinas, ¿qué parámetros toma en cuenta, por ejemplo, para comprar medicina para el cáncer o en este caso, esta ivermectina, hidroxicloroquina, etcétera? Sí, lo que pasa es que debemos de partir de que todo proceso de compra en el Estado en general se sustenta en la Ley General de Contrataciones del Estado, ¿no? Ese es el marco en el cual se hacen estos procesos, ¿no? Y digamos, en un tiempo regular hay que hacer todo un proceso de licitación y dependiendo de los montos va a tener que recurrirse a uno u otros procesos, ¿correcto? Entonces se supone que se presentan. Ahora, hay un listado de medicamentos que es establecido, un listado esencial de medicamentos que es establecido no por Salud propiamente, sino que es establecido por el Ministerio de Salud, que es el PENUM, ¿no? Este listado de medicamentos lo define en realidad la DGMI, y se supone que estos son los medicamentos que ya están como para poder adquirirse. No obstante, entonces, los fondos de compra, ¿no? Un poco para poner el marco general de compra, los fondos de compra son diferentes, ¿no? El CIS compra con sus fondos, los militares compran con sus fondos y el Salud compra con los fondos de este sistema contributivo que da el gobierno. Entonces, pero bajo ese marco general de la ley y en tiempos de no pandemia, pues se hace, digamos, ahí está el listado y todo. ¿Eso ha cambiado en estos tiempos de pandemia, doctor? ¿Hay más, entre comillas, libertad, discreción de las organizaciones para comprar ciertas cosas? Exactamente. Justamente cuando uno habla de estado de emergencia, por ejemplo, ¿no? Y esto implica, o sea, no solamente es el tema de la cuarentena, como se ha dicho, ¿no? Sino que el estado de emergencia también da libertades administrativas de contratación. Yo no soy abogado propiamente, pero en lo que he manejado este tema, da libertades administrativas, ¿no? Por ejemplo, para adjudicaciones directas, según la norma, en un tiempo no pandemia, yo puedo contratar directamente a alguien hasta por 8 unidades impositivas tributarias. Pero en tiempos de emergencia, esto se rompe. Y yo puedo hacer adjudicaciones directas más allá de las 8 UIT. Entonces sí hay una mayor libertad para tener las contrataciones, ¿no? Eso es de las importante. Compras, estamos hablando de compras de medicinas. Sí, finalmente termina siendo un contrato, obviamente. Sí, muy bien. Entonces, dicho eso, qué interesante que hay, digamos, un marco referencial en tiempos de no pandemia y hay otro marco referencial en tiempos de emergencia, hay mayor discreción.
Ahora, cuando se está hablando de medicamentos como los que estamos mencionando, doctor Mesones, ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, que están siendo cuestionados, ¿cuál debería ser la actitud prudente, digamos, de un jefe de institución en la compra de estos medicamentos? Decir solamente, bueno, si el MINSA lo autoriza, yo lo compro igual, o es que debe tener algún otro tipo de criterio y discreción en la compra de estas cuestionadas medicinas. Acá hay un tema que es importante. En el listado no solo aparece el medicamento, sino la indicación para lo cual se puede comprar. Entonces, si uno, por ejemplo, puede ir al listado y ver hidroxicloroquina, va a encontrar que puede comprarse para el lupus, para artritis reumatoide, ivermectina para ciertas parasitosis, o citromicina para manejo antibiótico. Entonces, con esa indicación uno puede comprar. En cambio, el tema de COVID-19 implicaría evaluar también si esa indicación está. El tema es que el gobierno, al igual que la FDA, como pasó en Estados Unidos, puede dar uso de emergencia. Uh-huh. O sea, el gobierno, bajo una normativa, puede dar utilización de emergencia, utilización compasiva de ciertos medicamentos, y bajo esa normativa las entidades estatales pueden comprar. Eso es más o menos la figura legal general que existe. Entiendo. No obstante, ahora, aquí sí, dígame. No, nosotros hemos escuchado cifras de que se habrían gastado 400 millones de soles en estos medicamentos en total en el Perú. ¿Usted tiene, ha escuchado lo mismo, que sería esa cifra tan grande, o estoy fuera de foco con eso? No tengo los números exactos de las adquisiciones, doctor. Le mentiría si... Número uno. Sí. Número dos, ¿usted sabe por los contactos que tiene o algo, de que han sido múltiples distribuidores los que han vendido, o se ha hecho la compra a uno o dos distribuidores? Tampoco manejo la información. Yo entiendo que los periodistas han reportado algún acto. No obstante, hay que recordar que estas contrataciones se hacen por un portal, que es el portal de la OSI, del organismo supervisor de contrataciones del Estado, y ahí cualquier ciudadano peruano puede ingresar libremente y puede encontrar esa información y se puede tener. Lo que tenemos información, por ejemplo, es que en los últimos semanas se han gastado 25 millones de soles de salud para comprar estos medicamentos. ¿Cuál sería el criterio o cuál sería la línea de defensa de salud para justificar esta compra? No podría esbozar alguna línea de defensa. En realidad, quien debería explicar por qué criterios tomó la decisión de comprar, a pesar de las cosas que había, son quienes finalmente lo decidieron. Yo no podría escribir alguna defensa, ¿no? Mi perfil es un poco más técnico y no sabría decirle, doctor. Entiendo, doctor, disculpe por la pregunta tan técnica, sí, entiendo perfectamente. Pero usted nos ha ayudado muchísimo, le ha ayudado mucho al oyente de RPP Noticias a entender el marco referencial de compras en tiempos de no pandemia, en tiempos regulares, que existe una ley, que existe todo un proceso de compra, pero que en tiempos de pandemia y sobre todo en este estado de emergencia ya hay mayor discreción. Y usted sabe si es que ya no persisten esas reglas de convocar a diversos postores para ventas y que se puede escoger a dedo a un postor. Sí, justamente la adjudicación directa permite el escoger a dedo, pero siempre se hace más de una propuesta económica, ¿no? Yeah. Y esta propuesta técnica también, se dan las especificaciones. Ahora, aquí hay algo importante que agregar. Una cosa es el PENUME, y es la aprobación también de comercialización que hay de los medicamentos, y otra cosa es que se apruebe para financiación, porque hay una pequeña confusión. Para hacer el símil, aquí quien aprueba que un medicamento o algún dispositivo médico ingrese al país y pueda comercializarse es la DIGEMIT, que sería como la FDA, sería como la EMA en Europa. Te dicen, sí, yo apruebo que tú lo comercialices, pero eso no es condición sine qua non de que se financie. La financiación pasa por un proceso mayor cuando son cosas nuevas. Este proceso implica una estrategia que se conoce como evaluación de tecnologías sanitarias. Esta evaluación de tecnologías sanitarias ya se da hace bastante tiempo en el mundo, y Perú también tiene una línea histórica
de implementación de esta estrategia. De hecho, los pioneros en esta área es el Instituto Nacional de Salud, donde tuve la suerte de trabajar en una unidad que se llama la Unidad de Análisis y Gestión de Análisis y Generación de Evidencia de Salud Pública, que es la UNAGES, que más o menos del 2010 trabaja el tema. Ellos evalúan, digamos, viene un dispositivo, viene algo, sobre todo en el tema de salud pública, claro, pero ¿bajo qué criterio? El criterio de la evaluación de la seguridad y de la eficacia como primer punto. Claro, y si que se requiere, incluso puede evaluarse más. Y en el caso de salud, es el IETSI. O sea, en el caso de salud, esta entidad evalúa el medicamento. En problemas porque cuando el IETSI publica un estudio que indica que esas medicinas causaban problemas, la presidenta ejecutiva de salud, en vez de parar las máquinas y decir, paramos estos medicamentos, ya no los vamos a dar, vamos a investigar esto que está en serio, lo que hace es despedir a la jefa de la oficina que publica esa importante investigación. Doctor Eduardo Mesoni, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender y haber ayudado a los oyentes de RPP Noticias a entender parte de este complicado proceso de compras en esta época de pandemia. Muy agradecido. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Es bastante complejo en realidad todo el proceso. A la orden, gracias. Pues ahí está Mabel, Mauricio, fíjate, falta mucho que investigar realmente sobre esto de las compras. Vamos a ver cuántos fueron a dedo escogidos, será uno, serán dos laboratorios, son millones de soles aquí los que están en juego realmente. Solo un pequeño dato, doctor Huerta. Hemos discutido extensamente sobre el uso de la ivermectina y los especialistas. Ayer hablábamos, si no recuerdo mal, con el doctor Gotuso, ¿no? Que nos decía que no habían evidencias de que haya sido positivo en el tratamiento, pero tampoco evidencias negativas, es decir, que no era tóxico, ¿verdad? Entonces, en conclusión, no había evidencia de que sea algo positivo en el tratamiento para pacientes hospitalizados y aún así se ha gastado cerca de 5 millones de soles. Ahora, nada más, en el 5 de octubre, ¿no? La Gerencia de Adquisición de Bienes Estratégicos ha vuelto a iniciar un proceso de compra sobre esta medicina que está sumamente cuestionada y que no genera, ¿no?, ningún impacto positivo en el tratamiento de los pacientes hospitalizados. ¿Por qué insisten en comprar estas medicinas? Yo creo que son preguntas totalmente legítimas que deben ser bien contestadas. Exactamente, Mabel, y yo pienso que es importantísimo que esto se investigue, que se llegue a fondo y que ojalá que ahora que estamos esperando, el Perú entero está esperando la puesta el día de este Plan Nacional de Tratamiento del Paciente Ambulatorio, así como se ha hecho del hospitalizado, pues se aclaren qué medicamentos se van a usar, si se retira la ivermectina, si se retira la hidroxicloroquina y sobre todo, Mabel, cómo se va a hacer el diagnóstico de los casos, porque increíble, pero en ese documento de mayo lo que figura es que se hacen pruebas serológicas para hacer diagnóstico de casos y eso sabemos que no se debe hacer. Muchas gracias, doctor Huerta. También hemos pedido oportunamente que en el informe de la sala situacional del Ministerio de Salud, cuando se ponen pruebas realizadas, se especifique cuántas son moleculares y cuántas serológicas. Ese sería un excelente data para todos los ciudadanos, ¿no? En fin, muchas cosas por ir. Y que se publique el mapa de dónde están saliendo positivas las pruebas moleculares, porque eso indica que ahí está el virus presente. Sin olvidar, y ya para irnos a la pausa, de que todas estas directrices y que todo este marco lo coloca el MINSA, ¿no? Ese es el marco legal bajo el que Salud también realiza las compras. Entonces, las explicaciones no solamente son de Salud, sino también del MINSA. Vamos con lo que están esperando muchos oyentes. A los titulares. Sí, eso, doctor. Exacto. Regresamos. Tal cual.